El 22 de marzo del año 2007 se daba luz verde a la Ley de Igualdad con el fin de impulsar la paridad, la no discriminación por sexo, la igualdad de oportunidades o la conciliación de la vida laboral y familiar. Una normativa que a día de hoy está de plena actualidad con sentencias como la de La Manada, que condenaba a los 5 integrantes por un delito sexual y no por violación u agresión sexual en San Fermín. Para muchos la sentencia es resultado de una justicia patriarcal. Yo creo que nuestros jueces, juezas, magistrados, magistradas y todo el resto de operadores jurídicos tienen una deficiencia en conocimientos de perspectiva de género y de igualdad que es abismal. Entonces, cuando no sabes lo que estás estudiando, cuando no reconoces lo que estás viendo, cuando no tienes formación en la materia, pues lo que haces es que dictas una serie de sentencias que no tienen en cuenta el derecho de igualdad, que es un derecho fundamental del artículo 14 de la Constitución, que no tienen en cuenta la perspectiva de género y que no tienen en consideración que la violencia de género es diferente. Entonces, evidentemente, esta sentencia, que sí que es cierto que condena, pero por un delito menor del acusado, a estas personas, pero hay un voto particular que cuando tú lo lees me parece increíble el lenguaje que utiliza. Ese magistrado ve casi una película porno, con perdón de la expresión. Entonces es difícilmente compatible que dos de sus compañeros vean abusos y que uno vea una cosa completamente distinta, pero eso es por la formación patriarcal, claro. Si no estudiamos con ideas de género, con esas gafas moradas, pues identificamos las cuestiones jurídicas exactamente que identificamos la sociedad. Es el macho el que tiene que dominar, es el hombre el que tiene que someter, la mujer está reducida a la mínima expresión, la mujer no es igual, la mujer no alcanza techos de poder y claro, en este caso, ¿qué se interpreta? Pues que la mujer está disfrutando. Claro, porque nos hemos educado en esa idea y en ese lenguaje de pornografía, de mujeres prostituidas, etcétera, etcétera. ¿Pero son justas estas acusaciones? Para parte de la sociedad, sí, algo que se ha plasmado en las calles. Es cierto que las mujeres son más en la carrera judicial, pero son más en niveles de órganos jurisdiccionales inferiores, por decirlo de alguna manera. Cuando va subiendo en el escalafón judicial, cuando va subiendo en los órganos que tienen cierto poder para crear doctrina, me refiero al Tribunal Supremo, por ejemplo, a Tribunales Superiores de Justicia, incluso audiencias provinciales, las mujeres no llegan porque tenemos ese techo de cristal. Entonces, claro, nos encontramos con que la mujer no puede incorporar esa perspectiva, aunque ser mujer no es garantía de tener perspectiva de género, porque es cierto que hay hombres que la tienen y mujeres que no la tienen, es decir, tener un sexo u otro no es garantía de nada, pero el Poder Judicial siempre se ha caracterizado por, y con perdón de la expresión, ser rancio. Hombres mayores que aplican lo de siempre con la perspectiva de siempre y no se dan cuenta que la sociedad evoluciona, que las normas internacionales evolucionan y que ya hemos tenido condenas en España hacia nuestros jueces diciendo que están replicando los estereotipos de género que tenemos en la sociedad española. Entonces esto hay que cambiarlo. La demanda social de la igualdad de género no solo abarca las normas legales, también al buen uso del lenguaje, incluyendo modificaciones que implicarían dar mayor visibilidad a las mujeres. Pablo Ramos lleva años investigando sobre el lenguaje sexista en el ámbito jurídico. Comenzó con su TFM del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad de Salamanca y ahora con su tesis doctoral. Fue un análisis evolutivo. Justo cuando yo hice el máster se cumplía el 5º aniversario de la aprobación de la Ley de Igualdad, que como digo hace un llamamiento obligatorio a los poderes públicos. Entonces nos retrotraímos al mes anterior a la aprobación de la ley y al mes siguiente al 5º aniversario de la ley, para ver si en esos 2 meses, ya digo, el mes anterior a la aprobación y el mes posterior al 5º aniversario, con 5 años de diferencia, si se cumplía el mandato legal o no se cumplía el mandato legal. Y había peor lenguaje, más casos de lenguaje sexista 5 años después que 5 años antes. Por desgracia, las conclusiones son bastante poco halagüeñas. Más de 1000 sentencias del orden penal, civil y laboral en las que llamaban la atención algunos términos. Por ejemplo, apreciamos un caso muy interesante, que es que una magistrada, por respeto a la magistrada no diré quién, cuando se refería a sí misma se denominaba la señora magistrada doña y ponía su nombre, pero al hacer referencia a la magistrada de primera instancia hablaba de la señora, el señor magistrado doña y ponía el nombre en femenino. Claro, eso por ejemplo fue muy sorprendente, porque cuando tú consideras que tú eres magistrada y no eres señora magistrado, que es otro debate al respecto, se deduce que si tú eres magistrada, la de la primera instancia también debe ser magistrada. Pero no era así, ella entendía que la que estaba por debajo de ella era magistrado y no magistrada.
Otro tipo de casos de sexismo lingüístico que aparecen mucho en las sentencias son los que se denominan expresiones androcéntricas, que es que cuando en lugar de referenciar a la mujer por su posición o su nombre, se la referencia en relación a un hombre. Por ejemplo, se habla de la mujer del acusado, o de la hermana del testigo, o de la hija de la víctima, en lugar de hablar de la testigo, de la víctima, de la acusada o del nombre de la persona. La necesidad de implementar un lenguaje inclusivo no es una mera demanda social, sino que es obligatorio para los textos administrativos desde el año 2007, y la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres establece también como obligatoria la elaboración de informes de impacto de género en normas legales o en planes especiales de relevancia económica y social, algo que no ocurre. La mujer a veces se tiene que justificar cuando denuncia una violación. Todavía, y tiene que decir que no era porque llevara minifalda, o cuando una puede vestir como quiera, puede maquillarse como quiera, puede ir donde quiera, puede tomar lo que quiera, puede beber lo que quiera, pero llega un momento en el cual puede decir que no, y ese no tiene que considerarse como tal, y cuando la otra persona, en este caso un hombre, pasa el límite, estamos en el Código Penal, y esto todavía no lo han interiorizado nuestros órganos jurisdiccionales, y todavía hay algunos. Yo me acuerdo de una sentencia muy famosa, no diré de quién porque el juez es conocido, donde el marido la llamó a su mujer zorra en un contexto de violencia de género brutal, y el magistrado que dictó la sentencia dijo que zorra era sinónimo de mujer astuta, antes que nos hablaba Pablo del lenguaje, y no era de otra cosa. Hombre, en ese contexto con perspectiva de género, tu exmarido no te puede llamar mujer astuta, sino que te está llamando zorra como sinónimo de prostituta, de meretriz o de mujer que comercia con su cuerpo. La formación de profesionales o la implicación de la Real Academia de la Lengua constituyen algunas de las alternativas para que algún día se alcance la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.